En medio de la cuarta revolución industrial, o como muchos llaman, revolución tecnológica, la inteligencia artificial está teniendo un auge tan importante que puede considerarse como una gran herramienta de poder. Vamos a analizar en este segmento la geopolítica detrás de la inteligencia artificial y las relaciones internacionales que se relacionan con el auge y el poder de esta herramienta. Lo vamos a hacer con Isaías Blanco, él es especialista en inteligencia artificial y también profesor de la materia. ¿Cómo estás, Isaías? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y para mí es un placer nuevamente estar con toda la familia de Globovisión hablando de un tema que sin duda está revolucionando la comunicación, la interconexión de las comunicaciones y está trayendo y rompiendo nuevos planos temporales. Y fíjate, Isaías, que parece también, además del impacto que tiene, muy desconocido para muchas personas. Y yo te pediría que comenzáramos esta entrevista hablando de los países que concentran la mayor cantidad de herramientas o el mayor desarrollo tecnológico de este tipo de tecnología. Mira, es bastante interesante tu pregunta, si bien es cierto que la inteligencia artificial tiene entendida como modelos algorítmicos que están trabajando, tratando de simular lo que sería el pensamiento o el raciocinio humano. Aproximadamente esta carrera lleva 20 años. Puede decirse que Estados Unidos, China, concentran la mayor cantidad de iniciativas pro gobierno e iniciativas privadas de inversión privada, vale la redundancia, para promulgar este estilo de investigaciones. La brecha tecnológica, sin embargo, se puede dividir en tres grandes bloques. Tenemos a tres players: Estados Unidos, China y la Unión Europea, junto a las economías emergentes. Y seguramente tú te preguntarás, o ustedes se preguntarán, ¿por qué Europa se encuentra un poco detrás de Estados Unidos y China? Mira, para entender esto nos tenemos que remontar un poco más hacia la historia. Si bien es cierto que Estados Unidos y China han tenido un crecimiento económico bastante interesante y su inversión en tecnología ha sido potenciada y ha sido patrocinada por los gobiernos de turno, los gobiernos de austeridad que estuvieron en la Unión Europea después de la crisis del 2008 y en los periodos de austeridad del 2012 al 2015 recortaron mucho los presupuestos de innovación para emerger en la inteligencia artificial. Entonces yo me quedo en este momento de una forma muy responsable con Estados Unidos y China como los principales referentes. Ahora bien, estos países son las economías más ricas del mundo que tienen mucha más capacidad de inversión en esta tecnología. ¿Puede la inteligencia artificial aumentar aún más la brecha entre países desarrollados y en vías de desarrollo? Es bastante interesante que me preguntes esto porque la brecha puede dilatarse aún mucho más si en este momento no se toman los correctivos. Economías como las de Estados Unidos, emergentes como la de Malasia u otros países del suroeste y sureste asiático que están promoviendo la inteligencia artificial y la están tratando de incorporar a sus políticas de gobierno, a sus políticas educativas, notaron que si no se ponen a la par, pueden quedarse muy atrás. Y aquí es cuando nosotros, en Latinoamérica, específicamente en Venezuela, tenemos que hacer unos esfuerzos mancomunados con el gobierno, tenemos que trabajar con el Ministerio de Educación, tenemos que revisar las políticas educativas para incorporar lo antes posible herramientas de inteligencia artificial. Y aquí, si me permites una licencia en primera persona, noté hace como 2 años que podía haber una brecha muy grande en cuanto a Venezuela, Latinoamérica, entendido Venezuela, luego entendido Latinoamérica y el resto de los países hispanohablantes con respecto a la vanguardia tecnológica en inteligencia artificial. Y ahora estoy conduciendo un programa educativo sin fines de lucro en el colegio donde estudié, en el San José de Calazán, allá en Caracas, porque estoy enseñando a los que fueron mis profesores ahora a enseñar usando herramientas de inteligencia artificial para un poco reducir esta brecha. Que en cálculos aproximados que he realizado, puedo asegurar con mucha responsabilidad que si en Venezuela nosotros no tomamos correctivos e incorporamos la inteligencia artificial a la mayoría de los pensum educativos en la educación primaria y secundaria, nos podríamos quedar bastante atrás.
Otro tema que también preocupa, Isaías, es el asunto del control social que puede de alguna manera ser más férreo con este tipo de herramientas. Lo vimos durante la pandemia de COVID-19 en China. ¿De qué manera esto puede representar un riesgo para la población civil en cuanto al autoritarismo digital y al control social de la población? Mira, para yo explicarte un poco los términos y los temas de control social, de control ciudadano, de control de la población, de control de comportamiento, primero debo hacer una balanza y debo equiparar que la tecnología no es buena ni es mala. Sencillamente depende mucho del uso que nosotros le estamos dando. Toda herramienta sin un control y sin una auditoría y sin un control o sin una auditoría máxima por parte del Estado se puede prestar para que grupos, para que individuos que están alejados de la zona común usen la tecnología para actos vandálicos y delictivos. Pero en la otra parte, un exceso de control sobre la población tampoco es bueno. Yo creo que es importante que la población civil, los profesores, los científicos y los gobernantes creen un marco común para que sirva y que pueda balancear un poco el avance tecnológico sobre el control social. La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones. En la parte de seguridad ciudadana, hay muchos modelos de machine learning, hay muchos modelos que ya están reduciendo un poco el índice delictivo en ciudades como la de Londres, donde en el sur de Londres han habido muchas iniciativas para tratar de reducir y con inteligencia artificial, obviamente con una mesura de grupos que la auditan, de grupos privados, de grupos educativos, han logrado un poco implementarla de una forma satisfactoria. En China, si bien es cierto que la inteligencia artificial ha servido mucho para identificar patrones y para distinguir posibles comportamientos y posibles antelaciones de la conducta humana, yo creo que sería interesante que grupos privados, científicos, profesores, académicos se sumen y generen un observatorio para impedir un control excesivo sobre la población. Es realmente muy interesante lo que nos cuentas, Isaías. Me corresponde hacer una pausa en esta conversación, pero al regreso me gustaría que nos acompañaras para seguir analizando todos estos temas alrededor de la geopolítica, de la inteligencia artificial. Estamos conversando, amigos, con Isaías Blanco. Él es especialista en inteligencia artificial y también profesor de la materia. Al regreso seguimos analizando este tema y sobre todo los riesgos que representa esta nueva tecnología para el mundo. Hacemos pausa y ya regresamos.